MLP Fanfic. Amor frío. Terminé de contarle a Duilir todo lo pasado esos días, la cabeza parecía que me estaba a punto de estallar, la miré en silencio mientras ella trataba de ordenar sus respuestas. Bueno Noru, sí que te han pasado muchas cosas, lo que realmente me sorprende es que Denmaku aún siga con sus 4 patas enteras. Yo tampoco lo entiendo, creo que debería usar más fuerza. Noru, a lo que me refiero es que después de todo eso aún sigue buscándote. Es un idiota que no entiende que se largue de mi vida. Puede ser, pero también puede ser que de verdad le gustes. Otra vez sentí mi cara arder por aquellas palabras, no comprendía lo que pasaba, o no quería hacerlo, le di un pequeño golpe al cuerno a la unicornio. ¡Auch! Piénsalo Noru, ¿qué otra cosa podría ser? Eso debe ser un error. Él debe estar enfermo. Yo tengo que estar muy enferma, ¿por qué me siento así? Bueno Noru. Puede que en fondo muy en el fondo tú también sientas algo por él. Me levanté de mi lugar cansada de tanta insolencia, aunque ella merecía ser golpeada con más fuerza no lo haría, solo zapes ocasionales, para mi desgracia en ese momento ella era la única que tenía para desahogarme un poco, preferí salir de ese lugar cuanto antes, cuando estaba en la puerta ella habló de nuevo. Noru, prueba a ser sincera una vez. Solo una vez te pido. Podrías descubrir muchas cosas con eso. Salí sin mirarla siquiera, quería pensar a solas. ¿Ser sincera con ese sujeto? ¿Qué ganaba con eso? Puede que tal vez respuestas, ya que en ese momento me sentía desesperada por conseguirlas, terminé sentada bajo un árbol del parque. No dejé de pensar en eso ni un segundo. Ser sincera a mi modo. Sonreí, interiormente, ante ese pensamiento, no era tan malo así, no pondría en riesgo todo mi orgullo, ahora solo me hacía falta el momento indicado, fue cuando caí en cuenta que ese bobo no me había ido a molestar en todo el día. ¿Estará bien? ¿Se habrá puesto triste por lo de la noche anterior? A mí que me importa todo eso, mejor de ese modo me libraba de las molestias, pero no podía dejar de sentirme ansiosa. ¿Acaso quería verlo? Esa sí que era una gran tontería, resoplé molesta ante esa idea. Después de mucha meditación bajo ese árbol me había quedado dormida, pero no profundamente, eso era seguro. Lo extraño fue sentir una presencia cálida cerca de mí, era muy extraño sentir calor de donde provengo, por eso para mí percibir algo así es como un regalo del cielo, consciente o inconsciente me fui acercando a la fuente de calor, dejé mi cuerpo relajarse hasta que lo escuché. ¡Au! ¿Quién diría que este cubito de hielo fuera tan lindo? Desperté de un salto y me puse de pie, ahí estaba Den aún acostado en el pasto con esa estúpida sonrisa, me sentía nerviosa y que mi cara ardía y no lo podía disimular, me tomó desprevenida de nuevo. ¿Qué diablos haces, idiota? Bueno, pensé en venir a verte, me gusta verte. Además dejamos algo pendiente anoche. Lo de anoche fue un error y no te debo nada. No hablo de eso. Toma esto, sé que te gustará. Denmaku actuaba muy raro, para sus estándares, no hacía bromas raras ni divagaba con lo que le decía, parecía realmente nervioso, lo percibía en su mirada. Tomé la caja que me ofreció, dudando, la abrí con cuidado y me encontré con un detalle que hizo romper el hielo alrededor de mi corazón, jamás lo sabría él, claro está. En la caja se encontraba un dije en forma de un copo de nieve, se veía extremadamente delicado, sin duda muy hermoso a la vista, parecía que podría brillar en la noche más oscura, estaba adornado con los cristales más finos de Equestria, toda una obra de arte. Sin decir ni preguntar nada, Den tomó el dije, la insertó en una cadena, se colocó detrás de mí y me lo puso, al tiempo que hacía esto susurró en mi oreja. Es mi modo de disculparme, no quisiera que te enojaras y te alejaras de mí por lo de ayer. Al sentir su respiración tan cerca de mí me separé de golpe, mi corazón empezó a palpitar con tal fuerza que parecía que iba a salir corriendo de mi pecho, me empecé a sonrojar así que desvié la mirada para que no me viera en ese estado tan lamentable. No sé de qué estás hablando. A Noru le gustó. Sí. Noru no me odia. Idiota. Una vez más sin permiso se acercó a mi espacio personal y me abrazó con fuerza, quería gritarle 1000 insultos posibles pero mi mente me traicionó y se quedó en blanco, mi pecho empezó a doler mucho, sentía que moría en vida, no aguanté más y lo empujé para deshacer el abrazo. No. Noru, espera. ¿A dónde vas? Noru. Salí a todo trote de ahí, no entendía mis acciones tan erráticas. Unos minutos después me encontraba a la orilla de un lago, la tarde amenazaba con llegar pronto pero ya no me importaba nada, mi corazón no dejaba de doler.
Puse mis cascos sobre la cabeza llena de frustración, quería gritar pero no podía. De pronto un brillo en el lago llamó mi atención, me acerqué despacio y pude ver mejor mi reflejo y ahí estaba de nuevo ese brillo, el cual provenía de mí, más bien de aquel, dije, lo había olvidado por completo, lo examiné cuidadosamente, y por un momento dejé de sentirme tan mal. Ese idiota tenía muy buen gusto, fue un regalo acertado pues logró lo imposible. Sonreí un poco, solo fue media sonrisa. Noru. Por fin te encuentro. Empecé a correr de nuevo, no aguantaba verlo pues dolía mucho mi pecho. Ah. ¿Por qué corres de nuevo? No te me acerques. Den no hizo caso a mis palabras, me tacleó y de nuevo me encontraba entre sus patas. Al fin te alcance, sé que vas a golpear, pero ya no dejaré que escapes de mí. Ese Pegaso deshizo un poco el abrazo para mirarme mejor. No. Noru. ¿Qué pasa? Tu cara está muy roja. Eres un idiota. Deja de mirarme así, bastardo. Dime qué pasa, ¿estás bien? Toda es tu culpa. Cada que me tocas, me abrazas o te acercas a mí duele mucho. Mi pecho duele mucho. Es muy doloroso. Ya no quiero sentirme así. Noru. Oculté mi cara en mis cascos. Ya no aguantaba mi vergüenza ni la mirada insistente que tenía Den sobre mí. Estoy segura que me contagiaste tu estupidez. Estoy enferma. Eres un bastardo maldito. Jeje. Esa pequeña risita de su parte me descolgó y lo que provocó que destapara mi rostro y lo mirara a la cara de nuevo. Este tenía una expresión tan extraña, me veía con mucha ternura. Sin previo aviso me abrazó de nuevo, pero esta vez con más fuerza. Idiota. Y le dije que no me tocaras. Tú. Noru, cálmate un poco y escúchame. La voz tan seria de ese Pegaso me hizo estremecer, lo iba a escuchar no porque él me lo pidiera, sino porque quería saber con qué tontería saldría ahora. Cuando estoy contigo mi corazón también se acelera y me duele el pecho al igual que a ti. Me acerco a su pecho y coloqué mi cabeza ahí, pude escuchar perfectamente el ritmo acelerado de su corazón, se parecía al mío. ¿Lo ves? También puedes oírlo. Sí. Es como lo que tú sientes, ¿no es así? Sí. Eso pasa cuando los ponis se gustan mucho cuando están enamorados. Mis ojos se abrieron como platos, de verdad él creía estar enamorado, puede que para él sea fácil, es solo un pony común, creo, pero yo soy la ex princesa del hielo, eso no puede ser posible. Tú sabes que me gustaste desde el primer momento en que te vi, al conocerte un poco más eso creció, sé que aún me falta mucho Noru por conocer, por eso. Quiero estar contigo, odio cuando no estoy cerca de ti. Mi cara estaba completamente seria, no dudo que también completamente roja, él solo me observaba callado con esa sonrisa que solo me dedica a mí, tan tierna, tan cálida. Alcé uno de mis cascos, tenía unas ganas incontrolables de hacer lo que estaba a punto de hacer, podía arrepentirme pero Duilig me dijo que fuera sincera y lo iba a intentar solo esa vez. Puff Denmaku. Estaba muerto de nervios, me había sincerado completamente ante ella, no lo había planeado de ese modo, pero quería que supiera que yo sentía lo mismo, en ningún momento dejaría de sonreírle, ella me hacía sentir vivo, diferente, una buena razón para estar ahí y no seguir huyendo excusándome en mis viajes. La vi levantar su casco, presentí que se venía un golpe o por lo menos una buena bofetada, no había problema, separarme de ella es la única cosa que de verdad me daña, yo sé que sus golpes ocultan lo que siente por mí. Cerré los ojos esperando el desenlace, pero lo que sentí fue más grande que tener una bomba atómica en el trasero. Noru había puesto su pata en mi nuca y me había jalado hacia ella, acortando cualquier distancia entre nosotros y reemplazándola con un beso que me dio Noru. Oh Celestia, si me mata después de esto hazme un fantasma porque jamás la voy a dejar. Fin Puff. Lo besé, apagué cualquier sentido de la razón que estuviera en mí, jamás lo había hecho, era mi primer beso, y no se sentía tan asqueroso como lo había imaginado, por suerte la razón regresó pronto y me separé de él de un solo movimiento, me levanté y me di la vuelta, Den se quedó en su lugar y su mirada se puso melancólica. Supongo que será mejor que por hoy te deje ir. Si quieres vivir para mañana, más te vale. Mañana quieres verme. Noru me quiere. Noru me quiere. Noru me. Si no callas tu jodida boca te mataré aquí mismo. Te quiero mucho Noru. Estiré mis alas y me alejé de ahí, cuando estaba suficientemente lejos en mis labios pareció una pequeña sonrisa, mi pecho no dolía como antes, pero seguía sintiéndose raro. Ahora que las cosas llegaron a ese punto me pregunto cómo me afectará eso. Mibli. Este capítulo lo hice más sentimental, ya era hora que diera su pata a torcer Noru. XD.
Pero bueno, ojalá sea de su agrado, y nos veremos en el siguiente capítulo. La verdad es que ni yo sé qué giro tomar ahora que las cosas se han aclarado. Para terminar, quiero agradecerle a una personita en especial, Darien Monley, que me hizo un dibujo de Noruiden con las ropas que les hizo Rarity. Mil gracias por tan genial trabajo. Ahí les dejo el link para que también ustedes lo admiren. http://ip521.photobooket.com/albums/kuroenvy/dibujo.jpg. No olviden quitar todos los paréntesis y sustituir ciao.